Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy es viernes, hoy nos toca el repaso de la lección y es la última lección de este trimestre, un trimestre maravilloso, fantástico, que nos ha llevado en un viaje a través de lo que es el gran conflicto desde sus inicios hasta su gran final que pronto llegará con la segunda venida de Cristo y todos estos eventos finales, el milenio, el juicio, tantas cosas que aún faltan por ocurrir, pero que muy pronto llegarán. Y pues la lección que nos toca repasar en el día de hoy es la lección número 13 que titula El triunfo del amor de Dios. Y precisamente el texto para memorizar que había es de Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4 que dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: El santuario de Dios estará con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Promesa maravillosa que Dios nos ha dejado en su palabra para que tengamos esperanza en estos tiempos difíciles, que muy pronto todo tal cual lo conocemos, con tanto dolor, sufrimiento y muerte, muy pronto pasarán, muy pronto terminarán y estaremos en una nueva creación, habitando, viviendo con el mismo Creador, disfrutando de su presencia, de su amor y de su misericordia por toda la eternidad. Y pues antes de comenzar nuestra lección o de nuestro repaso del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre, gracias te damos por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia al permitirnos estudiar un trimestre tan maravilloso como este, al haber podido estudiar la lección sobre el gran conflicto entre el bien y el mal hasta su culminación al final, con esa promesa maravillosa de una eternidad de paz, amor a tu lado, contigo por toda la eternidad. No hay mayor esperanza, no hay mayor alegría, no hay mayor deseo que el que podamos estar contigo por la eternidad. Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestro estudio en este momento y que sea Él el que nos capacita para vivirlo y para alcanzar esa meta tan anhelada. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El triunfo del amor de Dios. Bueno, la lección de esta semana es un poco a grandes rasgos como una conclusión del trimestre basado en lo que ocurrirá finalmente con los redimidos al final del tiempo y también con los impíos, y cómo Dios al final de todo solucionará para siempre, para la eternidad, el problema de la rebelión, del pecado y de la muerte. Y pues comenzamos la lección durante esta semana estudiando cuál es la esperanza que nosotros tenemos para los tiempos difíciles. ¿Qué es lo que nosotros esperamos o cuál es nuestra esperanza cuando tenemos o estamos pasando por tiempos difíciles? Y veíamos unos textos maravillosos como por ejemplo el texto de Apocalipsis capítulo 22, 11 y 12 que dice: Apocalipsis capítulo 22 versículos 11 y 12. El que es justo siga siendo injusto, el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique aún la justicia. Y el que es santo, santifíquese aún. He aquí que yo vengo pronto, ojo, he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jeremías capítulo 3 versículos 5 al 7 dice: Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz.
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer cuando estaba de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vendrán tiempos muy difíciles, vendrán tiempos oscuros de persecución, tiempos de angustia para el pueblo de Dios, para Jacob, como dice el libro de Jeremías. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza está en el primer texto que leímos, donde dice: y he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según haya sido su obra. Así que hay esperanza. Tendremos que pasar por momentos difíciles, pero Dios nos da su misericordia y nos da esperanza para poder cruzar por esos tiempos difíciles. Por eso tenemos textos maravillosos como el de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O como Juan 8:29 que dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y así hay muchos textos que nos dicen: sí, es verdad. Y Cristo lo dice: en el mundo tendréis tribulación, pero también nos dice: he aquí que vengo pronto. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él nos da la esperanza, nos advierte que hay momentos complicados, momentos difíciles en la vida que vamos a tener que cruzar, y más aún si somos aquellos que han de cruzar por el tiempo final, por los eventos finales al mismísimo culmen del tiempo de esta tierra. Pero Él nos dice: tened ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor nos da ánimo porque aunque vendrán momentos difíciles, también dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Y esa maravillosa esperanza, la esperanza del regreso del Señor, la encontramos en textos maravillosos y conocidos como el de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No lo leeré porque lo hemos leído y lo conocemos muchísimo. O como el de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir sobria, justa y piadosamente? El siguiente versículo lo dice, y digámoslo con fuerza: aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la esperanza más grande y maravillosa. Es la esperanza bienaventurada del cristiano, del verdadero cristiano. Es el motor que impulsa al cristiano a vivir y a obrar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Es la esperanza que nos lleva a cruzar por dificultades, por pruebas, por angustias, pero siempre con esa esperanza de que un día todo eso acabará y que cuando Cristo venga, de ahí en adelante, su pueblo solamente tendrá paz,
amor, regocijo, gran alegría por toda la eternidad con su Padre Celestial. Precisamente, la segunda venida también demarca otro evento importante y es el milenio. Y hablábamos durante esta semana que en el milenio tiene el siguiente aspecto. Primero, necesitamos entender qué es ese milenio. Y veíamos que es un periodo de tiempo en el que el pueblo de Dios, en el que Satanás, vamos a comenzar por Satanás, en el que Satanás y sus ángeles estarán atados por una cadena de circunstancias específicas que lo mantendrán inutilizado en su obra de engañar a las naciones. Veíamos que esa secuencia o esa cadena de situaciones es precisamente el desarrollo de los eventos finales tal cual como se presentan en la palabra de Dios, y específicamente las últimas 7 plagas y el evento mismo de la segunda venida de Cristo trastornarán esta tierra hasta devolverla prácticamente a su estado inicial de desorden y vacía, y será obligado a permanecer en esta tierra con sus ángeles sin poder salir de ella durante 1000 años, sin nadie a quien tentar, solamente mirando, analizando y meditando en las consecuencias de su rebelión, lo que ha causado su rebelión. Tendrá 1000 años para echarle cabeza a ese gran problema que ha generado y las consecuencias que ha causado su rebelión y haber trasladado esa rebelión a la tierra. Simultáneamente, durante esos mismos 1000 años estarán los redimidos en el cielo. Se menciona a los decapitados, a los que fueron mártires, pero también se menciona a los que vencieron a la bestia, a su imagen, y no recibieron su marca, ni su nombre, ni el número de su nombre. Así que en general estos grupos lo que nos revela es el grupo de los vivos y el grupo de los muertos, todos los redimidos allí en el cielo realizando una labor interesante. El juicio que se llevará durante el milenio. Veíamos los textos que nos muestran que en aquel tiempo habría juicio. Pero ¿de qué se trata ese juicio? Veíamos durante la semana que el juicio se trata de determinar, o mejor dicho, esclarecer y que quede en claro para las mentes creadas. Para Dios, pues todo está claro desde el principio, Él conoce el fin desde el principio, pero para las mentes creadas, tanto para los que no cayeron como para los que caímos, para que a todos nos quede absolutamente claro y sin lugar a dudas que Dios ha sido completamente justo y misericordioso en su trato con la rebelión. En general, humanos y ángeles, todos los seres rebeldes han sido tratados con justicia y con misericordia. Y todo el universo, todos en el cielo y en la tierra, impíos y justos, el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, todos a una voz, en un momento específico de la historia, cuando están todos reunidos alrededor, todos los impíos listos para atacar a la santa ciudad. Todos están concentrados y con sus ojos vistos en ese gran desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal. Y entonces, cuando están allí en aquel momento, leíamos en un texto de la señora White que Dios hará que todos empiecen a recordar cómo Dios los ha tratado justamente con amor y con misericordia, y cómo ellos rechazaron, empezarán a recordar cada rechazo de la palabra de Dios, cada momento en que se rebelaron contra la voluntad de Dios, en que ignoraron la voz de Dios que les llamaba, que les decía, que les imploraba, que ignoraron, que no solamente ignoraron, sino que en muchas ocasiones se levantaron con violencia contra la voz de Dios, contra su palabra, contra su pueblo. Y entonces, desde Satanás hacia abajo, todos los impíos,
todos los justos, todos los pueblos, los mundos no caídos y los seres no caídos, todos se postrarán delante del Señor y dirán: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y quién no te glorificará? Todos declararán y reconocerán ante el universo que Dios ha sido plenamente justo, amoroso y misericordioso en su trato con la rebelión. Es una maravilla. En aquel juicio, allí en el cielo, en ese milenio, durante el milenio, podremos entender por qué algunos que pensábamos que podrían estar salvos en el cielo, quizás algunos de esos no los veamos allí, se hayan perdido, y de pronto reconoceremos en su juicio, mirando los registros, cómo Dios lo ha tratado con justicia, pero Él muchas personas de manera oculta rechazan a Dios. Ante el mundo parecen muy cristianos, pero en realidad tienen pecados y rebeliones ocultas que no quieren confesar y de las que no se quieren apartar. También veremos cómo algunos quedábamos por perdidos, sin ninguna solución, los encontraremos en el cielo. Y así veremos la justicia de Dios, aún en los casos que nos parecen más inverosímiles. Mis queridos hermanos, para terminar la lección estudiábamos un tema maravilloso sobre las dos eternidades. Y veíamos la eternidad para los impíos y la eternidad para los justos. Y la eternidad para los impíos, según la palabra de Dios y según lo que estudiamos, no es una eternidad de sufrimiento entre las llamas por toda la eternidad y la eternidad y la eternidad sin fin. Veíamos que eso no es así porque Dios no es un torturador eterno, sino que es un Dios de misericordia. Y que cuando la palabra de Dios dice que el humo subía por los siglos de los siglos, y por los tiempos, por los siglos de los siglos, no se refiere a que va a estar ardiendo para siempre, sino que estará ardiendo hasta que lo último se consuma, hasta que no quede absolutamente nada, sino solo las meras cenizas de absolutamente todo lo que se esté quemando. Ese es el sentido y la explicación de esa palabra por los siglos de los siglos. Eso lo estudiamos esta semana, pero veíamos entonces que la verdadera eternidad de los impíos es simplemente que dejarán de existir, tendrán la segunda muerte, que es la muerte eterna, la muerte para siempre, dejarán de ser y dejarán de existir. Dios es misericordioso, Dios no es un torturador ni un sádico por la eternidad. Eso no es Dios. Dios no se va a gozar con que nosotros veamos quizá a un familiar quemarse por la eternidad y por la eternidad y por la eternidad sin fin. Eso no es justo. Eso no es de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. ¿Aplicará justicia? Sí, pero con la misericordia que le caracteriza. Y es que dejarán de existir. Se consumirán hasta que no queden sino las cenizas y para siempre dejarán de ser. Ese es el verdadero sentido. Y la otra eternidad es la eternidad de los justos, y eso lo veíamos en el texto que tenemos como texto de memoria, y es esa eternidad al lado del Señor. Los hijos de Dios, su pueblo redimido, estará para siempre con el Padre eterno, con el Hijo y con el Espíritu Santo por la eternidad. Seremos sus hijos, sus siervos, le alabaremos, le honraremos, le glorificaremos por la eternidad y por la eternidad aprenderemos de ese Dios, de su poder, de su amor y su misericordia. Dice que la ciencia de nuestro estudio por la eternidad será estudiar y comprender, aunque no a profundidad ni siquiera en la eternidad, el gran don y la misericordia de Dios que hizo todo lo que fue necesario para redimir a la raza caída. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que ahora que estamos terminando este trimestre, veamos, sintamos, nos esforcemos
Hagamos lo que sea necesario para que podamos participar de la eternidad de los justos y no de la eternidad de los impíos. Mis queridos hermanos, compartan este video con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal si no se han suscrito y se unan a nuestro pequeño grupo de estudio de la Palabra de Dios. Y que nos dejen sus comentarios. Todos y cada uno de esos comentarios, todos sus comentarios son bienvenidos. Y pues solamente me resta primeramente recordarles, estar atentos al nuevo proyecto que estamos analizando, decirles nuevamente que voy a pausar, voy a parar por un tiempo el estudio de la lección, pero no voy a parar de subir contenido. Quizás lo subiré con menos frecuencia, pero intentaré no parar de subir contenido porque la idea es comenzar el proyecto, ese proyecto maravilloso que ya les había comentado tiempo atrás y que les comenté ayer un poco más a fondo. Y pues mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día, que Dios les bendiga y de antemano un muy feliz sábado.